Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet, también los hermanos que estamos aquí de Capilla del Señor, para abrir la palabra de Dios, que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón. Comenzamos el domingo pasado con el capítulo 8 del libro de Josué, conquista y victoria sobre la ciudad de Ai. Hoy vamos a terminar con esta segunda parte. El capítulo es bastante extenso y dijimos que esta ciudad de Ai significa escombros, ruinas, escombros y ruinas. Eso significa la ciudad de Ai. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias entonces en el capítulo 8 del libro de Josué. Josué capítulo 8, y vamos a ver el plan para vencer al enemigo. El plan para vencer al enemigo. Esta ciudad de Ai, recordaremos que primero fueron a Jericó, la conquistaron, desobedecieron, tuvieron que parar, frenar, detenerse hasta arreglar el pecado. Y en el capítulo 8 van a volver a esa ciudad que habían sido derrotados. Fueron derrotados por su pecado. Josué no sabía lo que había pasado con Acán y el líder quedó postrado, quedó detenido, ¿se acuerdan? Porque no sabía cuál era el porqué de la derrota. Pero después de haber solucionado lo del pecado, del anatema de Acán, y haber sido ejecutado en el valle de Acor, y aquel montón de piedras, recordarán ustedes que quedó como testimonio, van a volver con el plan de conquista. Después de resolver el pecado, estamos listos nuevamente para la batalla, listos para la conquista. Y vamos a ver allí, en Josué capítulo 8, en el versículo 4, nos dice la palabra de Dios: y les dio órdenes diciendo: mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Todos alerta. Y vamos a ver una estrategia que Dios ya había anticipado de tenderle una emboscada a esta ciudad de Ai. ¿De qué manera iba a ser? La ciudad estaba asentada en un lugar y un grupo de noche iba a ir por detrás de la ciudad. Nadie los vio, nadie los pudo registrar. Ellos iban a estar ocultos detrás de la ciudad, para que entendamos, a la espalda de la ciudad, por decirlo de una forma. Allí se iba a instalar un grupo y nos dice la estrategia entonces iba a ser esta emboscada a la ciudad. Ellos iban a quedar por detrás, un grupo grande del ejército de Josué. Ahora, me interesa mucho cuál es la actitud que debemos tener nosotros para la victoria. Nos dice el versículo 4, al final: sino estad todos alertas. Todos alerta, todos alerta, alerta máxima. Y muchas veces uno no puede vencer al enemigo porque no estamos alerta. No pensamos como cristianos que estamos en una guerra espiritual. Que esto no es un picnic, que esto es una guerra. Como todo lo que está pasando con el virus, ¿no? La juventud ha salido en las vacaciones, especialmente en las playas, completamente desinhibidos, sin importarle nada, sin temor. Y eso lo que va a lograr es
que cuando vuelvan de las vacaciones, de las playas especialmente, recuerden lo que le voy a decir, no es que sea profeta, pero simplemente es una observación. Millones de personas trasladándose a lugares de vacaciones, volviendo nuevamente a su lugar de origen. Esto va a hacer que después de la vuelta de las vacaciones, en marzo, los hospitales seguramente van a estar completamente desbordados, y si no hay una vacunación rápida, va a haber miles y miles de muertos, como está pasando hoy en Brasil. ¿Por qué? Porque no hay alerta, porque se perdió el temor, porque la gente se cansó, quiere salir, y este verano las vacaciones nos dan una falsa sensación de seguridad y desinhibición, y entonces como consecuencia el virus invisible va a ser expandido por todas las fronteras. Así que guarden el video y después me dicen en marzo cómo estamos. Pero es muy importante en la vida estar en un estado de alerta. ¿Qué significa estar en un estado de alerta? Es muy interesante la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, porque estar alerta significa libre de la influencia de productos embriagantes. Eso es una persona sobria, una persona que está libre de influencia de productos embriagantes. Y justamente, ¿qué pasa en las vacaciones? Cuando uno sale, la juventud no se divierte si no hay alcohol y drogas de por medio. Y entonces, esto es un cóctel y un combo de descontrol, de desinhibición, que ayuda a fomentar la propagación, en este caso, de un virus que es mortal. Claro, por ahí ellos no mueran, pero matarán a sus abuelos, matarán a sus padres, algunos, porque lo que quieren es divertirse y quieren dejar atrás el 2020 y darle el alcohol, a la droga y al rock and roll. Y entonces, allí, justamente, la manera de no alcanzar la victoria es perder la sobriedad. Porque la sobriedad, el hecho de estar alerta, mentalmente fresco, sin ningún estímulo de sustancias, ni alcohol, ni drogas, nos hace poder estar en ese estado que le pidió Dios a Israel. Estad todos alertas. No es tiempo de dormirse. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de decir, bueno, voy a dejar de luchar. Me voy a tomar un tiempo. Porque la guerra continúa y el enemigo avanza. Entonces, estad alerta. Fíjense en 1 Pedro, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro escribe a los judíos que estaban en la dispersión. Y hablando de la guerra espiritual, ¿no? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice Pedro. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Ahora, la sobriedad y la alerta van de la mano. No se puede estar alerta si no está sobrio. ¿Cuál es el problema de las drogas? No es solamente lo que pueden afectar en la salud, sino cuántos accidentes hay que son provocados porque la persona que conducía se fumó, por ejemplo, un porro, que dice no te mata, pero te mata al volante, porque vos estás desinhibido, estás desenfocado, estás distraído y provoca un accidente mortal. Por eso hay, se supone, alcoholemia, ¿no? La sangre y el alcohol, a ver si hay para el conducir. Entonces son factores que llevan al descuido, al desenfoque y a la muerte.
o matás a una familia que se cuidaba, que andaba bien, todo en regla, y una persona que venía bajo los efectos de la droga o el alcohol terminó con esa familia. Entonces, también en la guerra espiritual, nos dice Pedro, sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Acuérdense, sin sobriedad en la mente, nunca se va a estar alerta. No vas a estar atento, enfocado. Y el enemigo, miren lo que dice allí, estad sobrio y estad alerta, vuestro adversario, el diablo. ¿Por qué tenemos que estar sobrio y alerta? Porque vuestro adversario anda al acecho, como león rugiente. Fíjense, buscando a quién devorar. ¿A quién se va a devorar el león rugiente? Al que está justamente desenfocado, el que está distraído, el que está en cualquiera será derribado y destruido por el león, que se presenta aquí la figura del león rugiente como el diablo. Tenemos que estar, dice Pedro, alerta, sobrio, alerta. ¿Por qué? Porque hay un enemigo real. Esto no es un juego, es una verdad, es una batalla espiritual. No es solamente que Josué estaba librando una batalla para la conquista, y es verdad, de Ai, y si no estaban todos alerta, iban a ser nuevamente derrotados. Y allí estaban entonces, volvemos a Josué, capítulo 8, después de dar este pequeño concepto de la actitud que debía tener el ejército. Estad todos alerta. Vamos a ver el versículo 5. Y yo y todo el pueblo que me acompaña, dice Josué, nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro, como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. A ver si se entiende. Un grupo ya se había escondido de noche detrás de la ciudad. Josué iba a ir con un grupo por delante de la ciudad para hacerle frente, ¿se entiende? Entonces ellos iban a venir, como la primera vez que ya lo habían derrotado, habían matado 36 hombres, estaban pensando que iban a nuevamente vencer a Israel, iban a salir a combatir contra el grupo que venía por el frente de la ciudad, sin saber que había un grupo que estaba por detrás de la ciudad. ¿Se entiende, no? Dice, ellos saldrán tras nosotros, versículo 6, hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez, huiremos pues ante ellos. O sea, van a hacer todo un acting, ¿no? Una actuación, y van a hacer como que están huyendo los soldados, la ciudad de ahí va a salir los hombres a correrlo, van a decir acá los tenemos nuevamente en nuestras manos, los vamos a vencer, salen todos corriendo tras este pequeño grupo. Versículo 7, vosotros saldréis de la emboscada, o sea, los que estaban detrás de la ciudad, y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Así que una vez que Josué con el ejército pequeño venía por el frente de la ciudad y huían, salen todos corriendo a combatir a ese grupo, el grupo que estaba por detrás de la ciudad iba a intervenir, iba a tomar la ciudad. Fíjense, y será que cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Imagínense, lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que yo os lo he mandado. Así que la estrategia era muy buena. Había un grupo que iba a estar en la emboscada por detrás. Josué comandaba al pequeño grupo que iba a venir por el frente. Los iban a obligar a salir, a correrlos.
ellos iban a huir, se iban a dar como que estaban vencidos, y cuando todos hubieran salido, descuidado de la ciudad, el grupo de emboscada por detrás entraría a la ciudad, la prendería fuego. Imagínense los soldados cuando vieron hacia atrás el fuego y la ciudad completamente devastada, no tenían dónde refugiarse. Iban a quedar literalmente en un sándwich, ¿no? Entre los soldados de Israel por delante, los de Ai al medio y los soldados de Israel por detrás. Y ahí esa era la gran estrategia que Josué implementó. Acá dice la palabra en el versículo 8, haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que yo os lo he mandado. ¿A qué se refiere Josué con esta expresión? Conforme a la palabra del Señor. Fíjense allí en Deuteronomio 20, en las leyes sobre la guerra. Deuteronomio 20 ya estaba establecido en la palabra cómo debía ser el ataque a las ciudades. No era algo impresionante, ¿no? Porque Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ya había escrito en este capítulo magnífico, Deuteronomio 20, las leyes sobre la guerra, cómo debían actuar con esas ciudades. Versículo 15. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones cercanas. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que las destruirás por completo. A los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Debían destruir a estos pueblos cananitas. ¿Por qué razón? Observe, versículo 18. Para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Destrucción, para que no haya imitación. Qué interesante, ¿no? Y si ellos imitaban a estas naciones paganas que estaban entregadas a la idolatría y a Satanás, iban a terminar pecando contra Dios. Entonces no había que tener compasión ni misericordia. Destrucción total para tener la victoria. Entonces, por eso Josué habla de cómo estaba escrito en Deuteronomio: lo haréis conforme a la palabra del Señor, mirad que yo os lo he mandado. Cuando uno obedece, cuando uno se maneja por la palabra, por los principios, por los mandamientos, la victoria está asegurada. Y a veces no alcanzamos la victoria porque no estamos obedeciendo lo que ya está escrito para poder vencer al enemigo. Vamos a seguir avanzando. Volvemos a Josué capítulo 8, versículo 9. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron en Betel y Ai, al occidente de Ai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y se levantó Josué muy de mañana. Pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente a todo el pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al lado del norte de Ai, y había un valle entre él y Ai. O sea que se hicieron visibles al enemigo para que los pueda visualizar en la llanura, que ahí estaba Israel nuevamente para conquistar la ciudad. Dice versículo 12, tomó unos 5.000 hombres
y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Y apostaron al pueblo todo el ejército que estaba al norte de la ciudad y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Y aconteció que al ver esto el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado, frente a la llanura del desierto. Pero no sabían que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Obviamente que ellos ignoraban el plan que Dios les dio, que Josué les dio, de emboscarlos, y salieron confiadamente contra este grupo que comandaba Josué. Versículo 15. Y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. Claro, cuando salió el ejército de la ciudad, de los de Ai, empezaron a correr los de Josué y dijeron, bueno, acá ya está, los tenemos. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. ¿Ven? No quedó hombre en Ai o Betel que no saliera tras Israel. Y dejaron la ciudad sin protección por seguir a Israel. ¿Ven? La estrategia dio resultado. Todos los hombres salieron a correr a los hebreos, al ejército comandado por Josué. Dijeron, acá son nuestros, acá los vamos a destruir. Y dejaron la ciudad sin protección. ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, quiero ver otro aspecto de la victoria en la batalla. Por un lado, está el hecho de preparar hombres valientes del pueblo. Pero también vamos a ver un aspecto muy importante que a veces no se tiene en cuenta, y es el protagonismo de Josué para obtener la victoria. Josué era el hombre escogido por Dios. Josué era el líder que comandaba las tropas de Israel. Ahora, para que Dios dé la victoria, el líder jugaba y juega hoy en la actualidad un papel fundamental. Y Dios lo va a destacar. Y vamos a ver eso, este aspecto que es muy interesante. En el versículo 18. Dice, entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Esto es muy interesante, porque de qué forma especialmente Dios va a utilizar a Josué. Josué es el hombre escogido, el líder de Dios. Indudablemente que cuando Dios levanta a un hombre y lo escoge y lo pone delante del pueblo, lo inviste de poder. Y hay una cosa interesante en este versículo 18, porque Dios le dice, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai. La jabalina era un instrumento de guerra, un poco más chico que una lanza, se colocaba en la espalda, era más corta, de punta más redondeada, y por supuesto que servía para herir o asaetear al enemigo. ¿De qué forma Dios le pide a Josué que pueda usar esta jabalina? Es muy interesante porque esta palabra que se traduce en la versión de las Américas, jabalina, en la versión 60 habla de una lanza.
está solamente en este versículo y también se utiliza, lo menciono simplemente en Jeremías 50:42. Es la única 2 veces donde se menciona esta arma de guerra, la jabalina, que era más corta que una lanza, más redondeada en la punta, se colgaba detrás de la espalda y era para asaetear al enemigo. ¿Han visto los africanos cómo cazan? Y tienen algo parecido a una jabalina para matar los animales y alimentarse, ¿no? Hasta la actualidad. Sigue siendo un instrumento de caza, de protección. Y en ese momento era una de las armas personales de un soldado. Pero él, ¿qué tenía que hacer con esa jabalina? Fíjense, extiende la jabalina, levantala, que está en tu mano, hacia Ai. O sea, donde estaba la ciudad de Ai, él tenía que apuntar con la jabalina y tenerla extendida. Su brazo, con la jabalina extendida, señalando a la ciudad de Ai. Eso es lo que Dios le pide. Es un hombre que Dios lo inviste de poder, pero también es un paso de fe que Dios le pide a Josué. Ahora la pregunta que uno se haría hoy, razonando, ¿qué efecto puede tener una jabalina extendida si yo te dijera sobre un lugar? ¿Vos qué me decís? ¿Entienden? No tenemos que discutir lo que Dios nos pide. Ese es el acto de fe del líder. Cumplir lo que Dios le pide. Extender la jabalina apuntando hacia la ciudad de Ai, mientras se está desarrollando la guerra y el enfrentamiento. Todo el tiempo que durara la batalla, estaba Josué seguramente en algún tipo de colina, parado con la jabalina apuntando hacia la ciudad de Ai para obtener la victoria. Porque fíjense que hay una promesa de parte de Dios para Josué. Primero el paso de fe, extiende la jabalina. Pero dice, porque la entregaré, observen, en tu mano. Dios entrega en la mano de Josué la ciudad de Ai. Porque él es el líder escogido. Tienes que extenderla porque yo la entregaré, pero tú tienes que dar el paso de fe. Sosténla firmemente hasta que alcancen la victoria total. Qué lindo, ¿no? Que Dios nos utiliza para esta guerra. A cada uno somos parte del ejército de Dios. Pero es muy importante reconocer el protagonismo que Dios le da a un líder. Por algo lo pone. Lo inviste de poder. Le pide un paso de fe. Y él también nos da la promesa a Dios, a él, dice, porque la he entregado en tu mano. La ciudad fue entregada a Josué. Josué era el líder. Él extendía la jabalina. Y mientras esa jabalina esté extendida, Israel iba a dominar, iba a vencer al enemigo que estaba en batalla. No tenemos que analizar qué es lo que Dios nos pide, sino obedecer lo que Dios nos pide. Cada uno tiene un papel, una función dentro del cuerpo de Cristo, hoy en la iglesia. Y a veces no se reconoce al liderazgo, que Dios los coloca para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a conquistar la salvación, la familia, amigos, para ayudarnos en todas las cosas que como su pueblo podemos necesitar. Por eso Dios pone pastores, ancianos y líderes. Y a veces, lamentablemente, son muy castigados, criticados, por no entender que ellos tienen un papel importante. Debemos, como dice Pablo, reconocer a los que trabajan
entre vosotros, tenerles en mucha estima por causa de la obra. Y a veces el enemigo lo que hace es dividir la iglesia entre el líder y el pueblo. Que haya un ataque contra el líder que Dios pone. Y a veces la misma iglesia se encarga de derribar al líder que Dios levantó. Qué tremendo, ¿no? El enemigo no está dentro de la iglesia. El enemigo está afuera. El enemigo es Satanás y sus demonios. Y tenemos que juntos, en unidad, pueblo y liderazgo, luchar de la mano, en unidad, para poder alcanzar la victoria contra el enemigo que es organizado y que es poderoso. No sé qué lindo cuando vos podés decir, necesito del líder una oración. Necesito que él me ayude porque no puedo solo en esta batalla que tengo. Para eso Dios lo pone. Dios lo pone en un lugar porque también tiene una función especial para la obra de Dios y para las vidas de las personas. Entonces tiene que haber ese respeto, tiene que haber esa confianza, tiene que haber esa unidad para que podamos vencer al verdadero enemigo. ¿No es cierto? Yo muchas veces he visitado iglesias, lo primero que me hacen es criticar y hablar con respecto a la autoridad. A ver si estuvo bien lo que hizo, si bien lo que decidió, si está bien lo que está haciendo o no. Creo que a veces el enemigo es astuto y nos hace dividir para que justamente no podamos tener la victoria contra el verdadero enemigo, que no es ni el pueblo, ni es el pastor. Es un punto importante para mí en esta enseñanza de este capítulo. Poder honrar, poder reconocer, poder alentar al liderazgo. Porque Dios los puso para que nos guíen, para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos alimenten, pero para que nos lleven a la victoria. Entonces, qué lindo es poder pedir oración, pedir consejo, poder decir, tengo una duda con respecto a esto, ¿qué te parece? Hombre de Dios, ¿está bien o no está bien? Para tener el respaldo, para tener el apoyo, para tener la oración, para tener la victoria. Es un punto importante que todos tenemos que aprender a respetar, a reconocer a los líderes que Dios pone delante de nosotros. Algo que pensaba con respecto a la jabalina. Dios le dijo a Josué, sacá tu jabalina de tu espalda, levantala, apuntá hacia la ciudad que voy a entregar. Te la voy a entregar a vos, vos sos el líder. Sostenela hasta que te dé la victoria. Y siempre es un paso de fe que Dios le pide al líder. Estaba pensando allí en Éxodo capítulo 4, si ustedes me acompañan, vamos a ver al papá espiritual de Josué, que sabemos que fue Moisés. Dios lo llamó en Horeb, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, en capítulo 4, y Dios le estaba alentando para que vaya a liberar a su pueblo, y estaba luchando contra Moisés, que no quería saber nada, ¿no? Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. O sea, él tenía duda de que lo iban a reconocer, como ya lo habían rechazado hacía 40 años atrás, cuando mató al egipcio y le dijeron, ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros, no? Cuando se levantó en el tiempo equivocado, tenía miedo de no ser respetado y reconocido. Versículo 2. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos capacita Dios
para la obra, al líder. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Él era pastor de ovejas. ¿Qué tenía en la mano? Lo que siempre tuvo en la mano, ¿qué fue? La vara. La vara de pastor. Ahora, Dios quiere utilizar lo que Él te ha dado ya para hacer milagros, prodigios y maravillas. Qué pregunta hermosa, le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Obviamente Dios ya lo sabía. Y él respondió, una vara. ¿Qué puedo hacer con una vara? Simple, sencilla, humilde, insignificante. Voy a hacer un ejemplo con mi persona. Vuelvo al cuadro. Si Dios me dijera, ¿qué tienes en tu mano, Luis Barón? Miren, observen, un bastón. Esto es lo que me acompaña desde el año 88. Y vos decís, ¿de qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué tienes en tu mano? Yo respondería, un bastón, Señor. ¿Cómo esto se puede transformar en un instrumento de poder? Lo que Dios te ha dado, mi hermano. Ayer hablaba con un ex compañero que se contactó y me llamó. Y me impactó mucho su vida porque me contaba que hace unos 8 años atrás, por un esfuerzo que hizo en una escalera, ¿cómo es la enfermedad, San? Es diabético y con presión ocular, al hacer un esfuerzo muy grande por una escalera, quedó ciego. Tremendo, ¿no? Y uno dice, ¿qué tienes en tu mano? Un palo. ¿Esto qué significa? Nada. ¿Qué tiene Josué en tu mano? Una jabalina. Ahora, vamos a ver en el caso de Moisés, volviendo otra vez, dice, entonces él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Se asustó. Ahora, interesante, ¿no? Porque esa vara común y simple que lo acompañó durante 40 años, ahora va a ser un instrumento de señal y de autoridad para que el pueblo le pueda creer que Dios lo levantó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Se convierte en una serpiente. Ahora se asustó. Imagínate que largo el bastón y se convierte en una yarará. No queda ninguno acá. Pero fíjense lo que dice. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios te capacita con lo que ya te ha dado. Una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Cuando David tuvo que enfrentar al gigante Goliat, lo que tenía David, que conocía bien, era su honda, que utilizaba como arma para defender a las ovejas, porque él era un joven, un adolescente pastor. Cuando le quisieron poner el armamento, el escudo y todas las cosas y los accesorios, no podía ni moverse. Y David dijo no al rey Saúl, voy a pelear con lo que tengo. Buscó 5 piedras escogidas y su honda, y con esa honda venció al gigante. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que yo ya te he dado? Que tal vez no estás viendo que yo lo puedo utilizar como un poderoso instrumento para que sea mi siervo.
Pensaba en Dorcas, aquella viuda que estaba allí en Jope y hacía con su aguja, tejía túnicas para personas que no podían comprarla. Y esa aguja bendecida, puesta en manos de Dios, fue la herramienta poderosa que impactó vidas, y cuando murió le fueron a rogar a Pedro que la trajera de vuelta a la vida. Porque ¿quién iba a vestirlos ahora que Dorcas no estaba? A veces no tenemos que recibir cosas fantásticas, sino lo que Dios ya nos ha dado, lo que traemos en nuestra mano. Si lo ponemos en las manos de Dios con fe, Dios puede hacer una obra poderosa. Pensaba en esa jabalina que extendió Josué sobre Ai. Mientras él la tuviera allí, la victoria era segura. La promesa: yo he entregado esta ciudad en tu mano. Hombre de Dios, extiéndela con fuerza, levántala con poder. Allí está la victoria. Y pensaba en otro hecho con la misma vara. Fíjense en Éxodo, pensando en Moisés. Éxodo 14. Con esa vara, Dios le dio salvación a Israel cuando ya Moisés había sacado al pueblo de Egipto y venían huyendo de los egipcios que venían con el ejército corriéndolos tras ellos. Faraón y su ejército los quería volver a la prisión, a la cautividad, a la servidumbre, a la miseria. Y él se encuentra por detrás el ejército de Faraón, por delante el mar rojo. El mar rojo, fíjense, Éxodo 14, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios, a quien habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Dios se va a encargar de vuestros enemigos. No teman, confíen en mí, yo tengo la victoria. Pero ¿cómo la realiza? Dice Moisés: el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Dejen de murmurar, dejen de dudar, dejen de pecar con sus labios, cállense la boca, confíen en Dios. Entonces dijo el Señor a Moisés, escuchen bien: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Miren lo que dice el 15. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. ¡Oh! Esa vara que tenía, que Dios le dio, la levantó y su mano frente al mar. Observen esto: vara levantada, mano extendida, y el mar se abrió. El lecho del mar se secó. 2 paredes de agua a la derecha y a la izquierda. 2 millones de personas pasando y encontrando la salvación, atravesando ese mar. ¿Qué fue lo que Dios utilizó de Moisés? Esa vieja vara. Esa vara que Dios le dijo: yo voy a utilizarte con el poder de esa vara. No es una vara especial, pero si tú la pones en mi mano, si tú confías en mí, yo voy a hacer maravillas. Yo voy a hacer milagros a través de esa vara. Y fue lo que extendió Moisés al cielo. Levantó su mano y el mar se abrió. Extiende esa vara, le dijo Dios. Claramente, ¿no?
Vamos a leerlo nuevamente. Y tú levanta tu vara, extiende la mano sobre el mar, divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Y termino con Josué, porque esto fue lo que pasó en la victoria. Volviendo al capítulo 8, debía levantar esa vara, y nos dice la palabra de Dios, Josué capítulo 8, versículo 25, y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12.000, todo el pueblo de Ai. ¿Escucharon bien? 12.000 personas perecieron bajo el poder de Israel. Pero fíjense el versículo 26. Josué no retiró su mano, con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Ai. ¿Cuál es la función del líder? Levanta tu jabalina, extiéndela hacia la ciudad de Ai, manténla en alto hasta que yo destruya y les dé la victoria sobre vuestros enemigos. Así que Dios cumplió. Dios sigue haciendo milagros. Dios hace maravillas. Dios da victoria sobre el enemigo, hoy en el siglo XXI. Pero ¿saben qué? Lo vamos a hacer en unidad. Lo vamos a hacer en fe. El líder, su función. El pueblo, su función. Y así podremos vencer al enemigo y tener la victoria. Me encanta ese versículo 26. Dice que él tuvo la jabalina, estaría acalambrado, ¿no? Duró bastante tiempo hasta matar 12.000 personas. No sabemos el tiempo, fue un tiempo considerable, pero él no bajó el brazo hasta que Dios le dio la victoria sobre el pueblo de Ai. Y ahí después pudo bajarla y seguramente glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Que esto sea de aliento, hermanos, que esto sea de ánimo para sus vidas, como para la mía. Cada uno estamos librando distintas batallas. Por eso nos anima y nos alienta a estudiar este libro de Josué, este libro histórico. Y que pueda ser un desafío para tu vida. Si eres del pueblo o si eres líder. Da el paso de fe. Haz tu parte en unidad y la victoria vendrá. Desearles que Dios bendiga su palabra, y quiero dar un aviso final. Vamos a estar descansando unos días y por 2 domingos nos va a haber entonces culto, para que no se asusten, pero después Dios mediante vamos a volver con fuerzas renovadas para seguir estudiando todo este año, si Dios lo permite, la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas, su familia y su palabra, para que pueda haber llegado a nuestros corazones. Nada más.